Abierto todos los días a partir de las 9 de la mañana. La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la persona que aplica la ética sobre la base de la moral. También tiene que ver con asumir las consecuencias de nuestras decisiones, la magnitud de dichas acciones y de cómo afrontarlas de la manera más positiva e integral para ayudar en el futuro. Tiene que ver con cumplir con las obligaciones personales, familiares, laborales y ciudadanas, con rendir cuentas, con obedecer a la propia conciencia y a las autoridades. Una persona responsable es aquella que responde al llamado de su conciencia o de sus semejantes. Solo si lo público y lo privado caminamos en positivo y con valores, Costa Rica saldrá adelante. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Inicia Innovus CRC, un programa en donde abordamos la gestión de la innovación como eje fundamental para el desarrollo, utilizando herramientas para la generación de fuentes de ventajas competitivas. Con Jack Torres Leandro, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos a todos. Bueno, hoy sábado 2 de octubre. Y ya se fue el año prácticamente. Un tema que se las trae y para ello hemos logrado tener una invitada de lujo a quien presentaré en unos minutos. Un tema necesario que quizás está en la mente y en nuestros corazones, pero hoy queremos inmortalizarlo. Y usted dirá, bueno, pero ¿cuál es? El balance entre la vida y el trabajo. Esa palabra o esas dos connotaciones que a veces pensamos, bueno, qué difícil, qué complicado, más en una sociedad donde vemos responsabilidades, conflictos y la vida en sí misma busca siempre un equilibrio. Si lo vemos desde un campo organizacional, vemos cómo en medio de una recesión económica, ahora lo que es la globalización y la internacionalización de las empresas reviste una especial importancia, pero también al estar sumergidos en nuestros hogares, compartiendo con nuestras familias, nos damos cuenta que ya ese espacio se vuelve no negociable. Y entonces uno se pone a pensar, pero cuando hablamos sobre la vida y el trabajo en el campo de lograr un balance, un equilibrio, ¿de qué exactamente estamos hablando? A título personal, yo, neófito en el tema, pero para eso ahora lo podremos abordar de una manera más amplia, quisiera escribirla como la ausencia de niveles inaceptables de conflicto entre esas demandas laborales y no laborales. Es decir, que podamos tener armonía en lo que hagamos tanto en el trabajo como en el hogar. Pero acá viene un tema, cómo administrar de manera eficiente los recursos que tenemos a mano, tanto con uno mismo, pero como nuestros círculos de influencia más cercanos, en donde podamos atender, óigame bien, no es ni siquiera cumplir, es atender como merece las obligaciones personales y laborales. Pucha, yo me uno a esta palabra y la sigo diciendo, difícil, pero hoy vamos a comprobar que no es imposible. Al tenor de estas palabras que le traigo el día de hoy, yo quisiera dejarle una pequeña exhortativa. Trabajemos en esos recursos personales. Bueno, ¿cuáles son? Nuestro estado físico, nuestro estado mental, la parte psicológica, las emociones. Y por qué no las sociales. Si bien ahora nos divide un aspecto que es bien entendido, que es esta virtualidad, ¿no? Pero también eso no implica de que no podamos administrarlos de una manera más eficiente. Y también en el campo de decir
que van a implicar un bajo costo social y económico. Estos estados que le acabo de mencionar son lo que nos proporcionan ese combustible necesario para salir adelante en la cotidianidad de la vida. Y muchos de esos conflictos, tanto directos como adyacentes, que puedan suceder, son ocasionados porque muchas veces nosotros como seres humanos nos damos cuenta que en algún momento, lo voy a decir coloquialmente, botamos el tapón para manejar las demandas que en el trabajo se nos imponen, más la demanda personal. Hoy un programa que busca orientar con estrategias claras para poder hacer ese equilibrio y ser más eficientes y de algún modo u otro más inteligentes con el uso del tiempo. Para ello, como les dije, bueno, hoy tenemos una invitada de lujo. Ahorita, bueno, escuché un poco su perfil profesional. Es administradora de empresas con énfasis en mercadeo, tiene una maestría, eso nos parece interesantísimo, Matrimonio, Familia y Relaciones Humanas de la Universidad de Navarra en España, es coach ontológica, mentora de un programa que quiero recomendar, Voces Vitales, óigalo, escúchelo, seminario Mujer y Liderazgo, bueno, ha tenido una serie de capacitaciones a nivel internacional, es socia colaboradora del Centro Trabajo y Familia de la Escuela de Negocios del IES, de la Universidad de Navarra, esto es en Barcelona, en España, facilitadora y conferencista en diferentes temas, bueno, este tema el día de hoy es uno de ellos, pero sobre todo también es profesora del IE Leadership School, que tiene presencia aquí en Costa Rica, y también es la única mujer directora que hay actualmente en este grupo, en esta escuela de negocios. Estoy hablando de la señora Ana Marcela Villalobos Chávez. Ana Marcela, bienvenida a tu programa Innovus CRC. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias, Jack, por la invitación. Muy honrada de estar aquí y deseosa de compartir muchos pensamientos, muchas ideas que ojalá puedan llevar a mucha gente que está viviendo situaciones difíciles por la pandemia del COVID, a mejorar su balance de vida, trabajo y familia. Que eso es un tema que se las trae, ¿verdad? Porque uno está en la casa, está siendo profesor de la escuela de los niños, trabajando, atendiendo las labores domésticas, atendiendo hasta el perro, haciendo de todo, y es una sobrecarga de energía y de tiempo, y vos decís, bueno, pero ¿y cómo hago para mantenerme? Entonces, cuando hablamos de balance entre la vida, el trabajo y la familia, ¿cómo lo podríamos en una conversación establecer esas bases generales para entender esto, en qué dimensión lo podemos poner simple y sencillo para que nuestros radioescuchas lo puedan comprender? Bueno, primero que nada, antes de tocar muchos temas, ¿verdad? Porque el tema es bastante amplio, yo quiero hacer énfasis en algo muy importante, y es la actitud de la persona. Y aquí entra a jugar un papel preponderante el autoconocimiento, que dicho sea de paso es una materia de la que yo misma doy en el IE Leadership School, que considero que es una materia que todos debiéramos de llevar alguna vez en la vida y a veces hasta repetirla, ¿verdad? Que es conocernos a nosotros mismos, saber qué es lo que queremos, hacia dónde vamos, por qué hacemos lo que hacemos, por qué estamos trabajando. Claro. ¿Verdad? ¿Para qué trabajamos? Y mucha gente que llega a nuestra escuela de negocios nunca se ha hecho esa pregunta y simplemente salió del colegio, se puso a estudiar una carrera y ojalá la más rápida, ¿verdad? La que pudiera generarme más dinero y todo, entra a un trabajo que a veces no es tan feliz en ese trabajo. Claro.
Entonces, eso crea, ya empieza a crear escollos, ¿verdad?, en el camino del trabajo, ¿verdad? Y empieza a agriarnos un poquito nuestra actitud, ¿verdad?, del día a día. Y pues bueno, la actitud, como decía al principio, ya que es muy importante, porque el conocernos a nosotros mismos, qué es lo que queremos en la vida, hacia dónde vamos, el trabajo que hacemos, por qué lo hacemos, para qué trabajamos. Preguntarnos el para qué es muy importante. Ahora que decís eso del para qué, uno se pone a pensar, bueno, y es interesante porque uno a veces pasa mucho tiempo administrando mal el tiempo, diciéndole sí a todo, se desvirtúa de su enfoque, ¿verdad?, de lo que realmente es importante o por qué estoy haciendo esto, cómo va a contribuir esto en mi vida y demás. Pero a veces también uno se pone a pensar, ¿por qué verdaderamente? Primero, esto no se lo enseñan a uno en ninguna escuela. No. En las bases no se lo enseñan a uno. Así es. A huevazo limpio, perdón, Chava, si la palabra es un poco coloquial, a huevazo limpio uno tiene que aprenderlo en la vida. Pero entonces uno se pone a preguntar, ¿esta es una habilidad para este nuevo siglo, para esta nueva era? Yo considero que sí. Quiero recordar, y no es nada nuevo, que el estrés yo creo que es una pandemia anterior, ¿verdad? Es una enfermedad silenciosa que todos vivimos y que ahí va. Y el estrés genera otro montón de males en las personas, inclusive hasta no tanto físicas como también las emocionales, las mentales. Claro. Es una racha de cosas y el estrés siempre ha estado ahí y nunca nos hemos planteado qué es lo que me está generando estrés. Es cierto, el trabajo, yo le puedo preguntar a cualquiera, ¿para qué trabajas? Para ganar dinero, porque necesito pagar el alquiler, necesito pagar la cuota del auto, necesito pagar gastos del colegio, de mis hijos, etcétera. ¿Para qué? Yo, gastar. Entonces ahí también entra una parte, digámoslo así, donde el dinero juega un papel preponderante, pero ¿qué tanto? ¿Verdad? O sea, escuchamos tanto a veces hasta poesías, meditaciones muy buenas que hay en las redes hoy en día sobre para qué trabajamos y para qué nos preocupamos de gastar en tantas cosas cuando realmente lo importante, ¿qué es? Esa es la pregunta, yo creo que primordial que tenemos que hacernos. Y en el tema de autoconocimiento, cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos, interiorizamos, ¿verdad?, en lo que realmente queremos, ahí es como decir, empezamos a cambiar nuestra actitud hacia las cosas. Y entonces yo, ¿para qué me estreso tanto? Al final yo estoy trabajando por mi familia, para sacar adelante, para gastar, para pagar la casa, para tener un buen nivel de vida, para poder llevar alimentos a mi casa, pero al final tengo deteriorada la relación con mi esposa, con mis hijos, no paso tiempo de calidad con ellos. Al final de cuentas, entonces, ¿para qué estás trabajando? Si al final estás perdiendo por lo que estás trabajando. Claro, y entonces en un momento en la historia donde estamos viendo que hay otra epidemia, lo acabas de mencionar súper bien, el estrés, pero vemos la epidemia del agotamiento. Gente que pasa horas computadora, trabajando 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 horas al frente de una máquina. Si bien tiene algunos espacios familiares y los puede compartir, pero ya no tiene esa calidad, la salud se empieza a deteriorar. Y precisamente hoy hemos querido traer esto a la mesa porque implica también una innovación personal, implica el autoconocimiento, la resiliencia que podamos tener, ¿verdad? Así es. Pero también, vamos por partes, si uno llegara a cuestionarse ¿qué es el equilibrio de la vida y del trabajo y cómo alcanzarlo como primeros puntos de esta conversación? ¿Qué le podrías recomendar a la gente? ¿Qué es y cómo alcanzarlo? Bueno, para irnos un poquito más a centrarnos en el tiempo actual. Hace un año
más o menos como el 20 de marzo, año y medio ya, como el 20 de marzo a todos nos encerraron. Y todavía en enero y febrero los que pudieron ir a la playa y darse una escapadita, ¿verdad? Lo de siempre en el verano, ¿verdad? Sí. Lo pudieron hacer, pero ya el 20 de marzo, o sea, fue como un antes y un después. Entonces, oficinas enteras corporativas quedaron vacías. Y de un pronto a otro nos dijeron, usted quédese en la casa, no puede venir, y vamos a ver de qué forma. Los chicos también, las escuelas cerradas, las universidades, todo, ¿verdad? Fue realmente una crisis en todo sentido. Estábamos en la casa y no sabíamos qué hacer, entonces muchas empresas dicen, bueno, vamos a ver cómo empezaron a trabajar hasta con el celular, ¿verdad? Con llamadas y llamada a los clientes, pero ¿qué pasaba también con las personas que no podían teletrabajar? Por ejemplo, las personas que vivían que vivían de una soda, por ejemplo, de servicio al cliente, de atender una venta al detalle, por ejemplo. Entonces, esas personas no podían teletrabajar. Entonces empezó a desatarse una crisis de que empezaron a cerrarse negocios, encerrarse locales. Había también una incertidumbre en las personas, me voy a quedar sin trabajo, o sea, ya no voy a recibir mi salario este fin de semana porque el negocio está cerrado, no han habido ingresos. Entonces, yo creo que el tan famoso teletrabajo que siempre habíamos abogado, para que se diera un buen equilibrio entre la vida personal y la familia, se vio como un poco como menospreciado, porque decía, es que estoy en la casa, pero no es el momento idílico que yo siempre había soñado. Así es. Porque yo pensaba que iba a teletrabajar en mi casa, iba a tener mi casa solo para mí, la señal de internet solo para mí, podía escoger en toda la casa qué lugar, qué mesa quería utilizar para hacer mi trabajo y nadie me iba a interrumpir, pero de un pronto a otro ese teletrabajo fue con los hijos en la casa, con el marido en la casa o la esposa, y además si teníamos adultos mayores a cargo, también con los adultos mayores a cargo, ¿verdad? Y los que teníamos alguna ayuda de una colaboradora doméstica que llegaba ya fuera por horas o que llegaba todos los días a ayudarnos en las labores del hogar, a cuidar a los niños o a cuidar al adulto mayor, el enfermero, nada. Estábamos solo los que vivíamos en la casa. Entonces, y además de eso tenía que trabajar. Entonces, al final de cuentas, esa relación idílica que hace pensar, ay, esto no era lo que yo había pensado. Entonces, en realidad estábamos haciendo un trabajo en remoto. El trabajo lo estábamos haciendo desde mi casa, en remoto, pero no era la situación ideal que yo me había soñado siempre de trabajar desde la casa y evitar las presas y evitar el gasto de gasolina y todo lo demás. Y además también ahorré tiempo en los traslados. Pero eso, bueno, no podemos decir que fuera todo tan terrible. Lo que pasa es que el ser humano siempre piensa en que todo esto es un drama. El drama, ¿verdad? Y además también la situación no era como jugando, ¿verdad? Oíamos las noticias que eran realmente tenebrosas de las muertes, la gente conocida, inclusive familiares que caían, ¿verdad? Con la enfermedad y muchos perdimos a seres muy queridos. Sí. ¿Verdad? Y en una situación donde no podíamos despedirnos, etcétera, ¿verdad? Entonces, era una situación realmente de crisis, ¿verdad? Y estaba en mi casa y tenía que trabajar y tenía que sacar adelante el negocio familiar o tenía que también traer comida a la mesa de mi familia. Entonces, realmente sí, fue una crisis y no estábamos preparados para ello. Pues bueno, habían algunas escuelas que sí, digamos, por ejemplo, algunas escuelas de negocios que sí ya habían empezado desde el año 2000, el IES en cuenta, ya había empezado a dar clases híbridas, daba unas clases presenciales y daba unas clases en remoto. En el caso del IEE, nosotros dábamos siempre todas las sesiones presenciales. Cuando cayó la pandemia estábamos a medio camino con un grupo de competencias gerenciales, un PSG, y pues obviamente a todos nos mandaron a la casa, entonces tardamos, que yo pienso fue un tiempo récord, 15 días en ponernos al día.
Y en 15 días ya estábamos dando la siguiente sesión, no la primera porque ya seguíamos el programa, la siguiente sesión. Y en ese caso fue una profesora y lo hizo muy bien. Y usamos, de hecho, la plataforma Zoom, que fue en ese momento una tabla de salvación y que ya existía. No fue una cosa que salió a raíz de la pandemia, pero sí, por supuesto que todo el mundo empezó a usar varias plataformas diferentes. En el caso nuestro, usamos el Zoom y empezamos, ¿verdad? Y los profesores, la plantilla de profesores que nosotros teníamos, la planilla, fue muy buena porque muchos se pusieron a investigar cómo hacer las clases, ¿verdad? Y empezaron a capacitarse y todo. Y esto fue lo que creó un éxito para mí, en el sentido de la altura profesional, ¿verdad? Que no perdimos calidad, sino que ganamos calidad. Pero cuando hablamos de ese tipo de aspectos, el IE lo entiende, pero las organizaciones realmente, en tu experiencia, han comprendido esta coyuntura y esta necesidad que tenemos de poder tener ese equilibrio como personas, en el trabajo, en la vida, en la familia, porque yo me pongo a pensar, en algún momento esto va a pasar, tuvimos que convivir, o nuestros antepasados convivieron con la gripe española, nosotros convivimos con la influenza también. Esto vamos a tener que aprender a convivir y reconocer también de algunas limitaciones, lo decías muy bien ahora, el tema de la libertad, ya no nos podemos despedir, ya no nos podemos abrazar, ya no podemos ir al hospital a visitar a un enfermo, a un ser querido, etcétera y demás. Pero en el campo organizacional, culturalmente las empresas le están prestando la atención a este tema que hoy está comprobado, y lo quiero decir abiertamente, tanto en la teoría como en la práctica, que genera ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque un empleado motivado, feliz, contento, que se le respete su espacio, que no sienta ese control, ¿verdad? Que tiene el jefe encima 24/7 o que tiene que estar conectado en el Messenger o lo que fuera, ¿verdad? Le da mayor empoderamiento, le da mayor flexibilidad, le da mayor trabajo y le da mayor alegría. Pero en nuestro ecosistema costarricense, esto es comprendido, Ana Marcela. Casualmente para eso voy, porque como te decía al principio, toda esta situación nos afectó en la parte personal. Te decía que nos mandaron a la casa. ¿Y qué pasaba con las empresas? ¿Verdad? Tenían que seguir funcionando. Correcto. Entonces tenían que capacitarse también en un liderazgo remoto. Y eso pues también llevaba, ¿verdad? Su tiempo, ¿verdad? Porque no estábamos preparados para eso. De hecho, había muchas empresas que se resistían a todo este tema del teletrabajo, porque decían, no, es que no va a rendir igual, es que hay que estar encima de ellos, hay que estar llamando por teléfono, ¿verdad? Y de un pronto a otro, cuando ya eso se hace imperioso, ya todo el mundo en la casa, entonces, o sea, o lo hace, ¿verdad? Siento que yo en eso soy muy positiva y por eso me encanta todo verlo de la parte positiva, lo que aprendemos. Creo que el éxito esconde lo que el fracaso enseña. Muy bien. ¿Verdad? Muy bien. Sí. Entonces, creo que todo esto nos ha enseñado. A mí me gusta ser positiva, ¿verdad? En todo sentido, de decir, bueno, pero esto no es un drama, hay que resolver esta situación. Correcto. Y no podíamos quedarnos sentados ahí diciendo y morirnos, ¿verdad? Del estrés y de la tristeza porque no puedo salir y todo lo que no podíamos hacer en medio de toda esa coacción, ¿verdad? De todo ese cortar nuestras libertades. Sí. Sí. Entonces, y lo mismo las empresas, porque de esto hay que tener un enfoque que primero empieza por nosotros mismos. Primero empieza por una actitud nuestra. Y luego de nosotros somos parte de la empresa, ahí empezamos nosotros a salir. Ahora, ¿qué parte positiva tiene todo esto, lo de la pandemia? Bueno, podemos decir, bueno, a mí me han preguntado, ¿pero qué le ves de positivo? Bueno, el impacto ambiental. A mí me gusta mucho hablar del impacto ambiental, o sea, había menos gente, emisión de gases, utilizamos menos el coche, el automóvil, ¿verdad? Entonces había menos contaminación, ¿verdad? Utilizamos mejor los recursos. De hecho, se vio en muchos países, ¿verdad? Como esto fue a nivel mundial, cómo salían los animalitos, ¿verdad? Las calles, ¿verdad? Fue más bien, como dicen, la libertad para ellos, ¿verdad? Entonces,
también yo siento que esto nos trajo una mejor relación o una mejor darnos cuenta de algo, un tesoro que teníamos escondido en la casa. La relación del trabajo que teníamos, porque nos llevamos el trabajo a la casa, y la familia. Entonces ahí sí es cierto que entonces tenía que empezar a ver una relación más cordial y ver de qué forma podía yo balancear eso, porque ya lo tenía ahí en la casa, el trabajo y la familia, que decían, deje su trabajo en la puerta de la casa y entre con otra cara, ¿verdad? O lo mismo nos decían en el trabajo, deje su familia en la casa, los problemas y todo, y entre con otra cara, y eso nunca se ha podido hacer. Es verdad. Porque nunca te puedes sentar en el escritorio y trabajar bien si sabes que tu hijo está enfermo en casa, a saber si se tomó la medicina, a saber si siguió bien, si tu papá está bien, está bien atendido, ¿verdad? Entonces, esas cosas pusieron sobre el tapete algo que habíamos estado como relegando, ¿verdad? Entonces, ahora sí, póngase a balancear y a conciliar esa parte tan importante de su vida personal. Entonces, es una situación, como bien lo decías ahora ya, que es una situación que vino para quedarse. Esto no va a pasar. Esto se vino para quedar. Entonces, de nada nos sirve que nos hagamos un drama. Empecemos por ver cómo podemos solucionar las cosas. Veamos a ver qué podemos hacer. Vieras que ahora que decís eso, preparándome para el programa de hoy, investigando y entendiendo un poquito más cómo se ha venido trabajando este tema en las organizaciones, surge una inquietud que era muy general en todos los escritos que pude tener acceso, y la resumo muy sencilla, no sé, tenemos límites como seres humanos para proteger lo que es más importante en nuestras vidas, para obtener ese balance, ese equilibrio. Y lo pregunto porque uno se pone a sopesar en una escala de prioridades, ¿verdad?, ¿qué es más importante? Entonces, aquí hay una dicotomía. ¿Vivimos para trabajar o trabajamos para vivir? ¿En dónde estamos? Exacto. Porque hay autores, y un autor que me encanta, que se llama Jeffrey Pfeiffer, profesor de la Universidad de Stanford, decía, a veces morimos al final de mes por un cheque. Estamos dispuestos a cualquier cosa por un cheque al final de mes. Es decir, nos llega el salario al final de mes. Eso significa si tenemos que sacrificar a la familia, si tenemos que enfermarnos, etcétera, etcétera. Y no estoy diciendo que eso vaya en contra de los niveles de productividad, pero realmente en este momento, lo decías ahora muy claramente, somos conscientes, estamos presentes en este momento en nuestras vidas, pero eso también implica reconocer nuestras limitaciones. Y viendo la coyuntura actual, los números nos dicen que no somos conscientes de nuestras limitaciones. ¿Qué opina Ana Marcela al respecto? Primero tenemos que empezar por gestionarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Porque como te decía al principio, hacernos esa pregunta clave, ¿para qué trabajo? ¿Verdad? ¿Para qué? Si al final perdemos en el camino, ¿verdad?, por ese cheque que decís, que al final nos matamos por ese cheque, al final nos matamos y no tenemos lo más importante. Sí. Perdemos de camino por lo que estábamos luchando. Entonces, yo creo que empieza por gestionarse uno mismo. Y aquí hay una parte muy importante que es empezar por la parte personal. Bueno, si estás trabajando en casa o si eventualmente ya estás volviendo a la oficina ciertos días, porque vamos a ver, esta pandemia va a durar por mucho tiempo, si vino para quedar, hay modalidades de trabajo que, ¿verdad? De hecho, hay algunas corporaciones, empresas que ya vieron pues que podían trabajar. Hay estudios que demuestran que a raíz de todo este teletrabajo, ¿verdad?, la gente que se fue a casa a trabajar, hay mayor productividad. Así es. A mí me sorprendió muchísimo, pero es cierto, eso lo dicen los estudios de investigación que surgieron a raíz de esto, ¿verdad? Entonces, primero yo les diría a todos, hay que gestionarse uno mismo en este ambiente de trabajo. Y hay unas buenas prácticas que yo podría decirte ya que a nivel personal podemos empezar a poner para cuando nosotros tenemos que trabajar desde casa. Me gusta esa dirección, vayamos por ahí. ¿Por dónde podríamos empezar en esas prácticas que dices? Entonces, podemos poner, hay varias cosas, por ejemplo, poner barreras, crear fronteras, barreras psicológicas y físicas.
Okay. Si estás en tu casa, ¿verdad? Primero que todo hay que delimitar el espacio donde vamos a trabajar. Tener, digamos así, bueno, yo voy a trabajar en la mesa del comedor, voy a trabajar en el escritorio que tengo en mi habitación, voy a trabajar en la cocina, donde usted quiera, pero delimitar, esa va a ser mi espacio de trabajo. Y ahí es donde yo me voy a mentalizar donde voy a trabajar. Ese es el espacio físico mío. Y que la familia sepa que ahí voy a estar. Ahí voy a estar. Inclusive hay una parte muy, muy graciosa que decía una amiga mía que decía que ella cambiaba los zapatos. Cuando la familia la veía con zapatos de trabajo, está trabajando. Y se ponían los otros zapatos de estar en casa, mamá está en tiempo libre. Okay. Pero es una barrera de física, ¿verdad? Porque tan fácil como cambiarse los zapatos para que mi familia entienda que estoy en el trabajo o estoy trabajando. Eso es importante porque si no, trabajamos, y que creo que una de las cosas que vos dijiste es cierto, la gente sigue, hay un burnout, que nos quemamos porque seguimos trabajando, estamos en la casa y nos dan las 11 de la noche y estamos todavía pegados a la pantalla, ¿verdad? Haciendo trabajos, atendiendo clientes, mandando correos, contestando correos, y eso no puede ser. Entonces, estamos perdiendo los límites físicos de mi casa y de mi trabajo. Entonces, crear fronteras físicas. Hay que también crear fronteras psicológicas, y hay que comunicarlo a la gente que vive conmigo, ya sea mi pareja, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi papá, mi mamá, los que conviven conmigo bajo el mismo techo. Hay que comunicar la decisión y establecer horarios. Eso es importante. A mí me decía una vez, porque también en esto de las mentorías, yo también doy una mentoría en el PDP, Miralles, con chicos universitarios. Para que la gente sepa, perdona que haga un paréntesis, ¿PDP qué es? ¿Qué es el PDP? Es un programa de desarrollo profesional que se da a universitarios por medio de las universidades públicas. ¿Y eso lo hacen en el IE? En Miravalles. En Miravalles, sí, pero como yo soy coach, a mí me invitaron a ser una mentora de 2 estudiantes en este caso. Muy bien. ¿Verdad? Entonces, me decía una de las chicas a las que yo te dije, es que no me alcanza el tiempo. Le digo, no me diga que no le alcanza el tiempo si usted empleaba 1 hora y media de traslado desde el lugar de su casa hasta la universidad. Claro. Y a veces entre los huecos que tenía entre materias, porque ¿verdad? Empezaba una clase a las 12 y empezaba la siguiente a las 3, usted tenía que ver qué hacía en esas 3 horas, se metía a la biblioteca, se ponía a leer en la banca afuera del aula o lo que fuera. O sea, y ahora usted tiene todo ese tiempo en su casa. O sea, es una mala gestión del tiempo. O sea, ahora ya no tenemos que tardarnos, ¿verdad? Que salíamos a las 5 y se me va a quedar 2 horas para no pegarme en la presa. No, ya no. Entonces hay que aprender a gestionar el tiempo. Y entonces establecer horarios es muy importante, gestionarse. Y además, si tenemos hijos, ¿verdad? En el caso de que las personas que tienen hijos, hay que organizarse con la pareja para decir, estas son las fronteras que vamos a crear, porque tanto la otra persona tiene su horario de trabajo como yo también. Así y los 2 trabajos son importantes, entonces hay que crear fronteras. Ok, vas a trabajar de tal hora a tal hora, yo voy a empezar a hacer esto, ¿verdad? Hay un intercambio. Y aquí voy a hacer un paréntesis, que me parece una de las ganancias también que ha generado esta pandemia. El hombre lo metieron a la casa. Así es. Porque fíjate que a las mujeres, cuando la mandaron a la casa, bueno, aquello fue terrible, porque las mujeres eran siempre las que corrían por el material de la escuela, ayudaban con las tareas, cuidaban de las personas adultas mayores, llevaban a las citas a los chicos, eran las que pedían permiso en el trabajo. Y de un pronto a otro, mi marido también se metió en la casa a trabajar, ¿verdad? Entonces, y ya no hay quien ayude en la casa, no hay quien haga el almuerzo, no hay quien lave la ropa, entonces tenemos que hacerlo a medias. Entonces tenemos que hacer un equipo en la casa, los hijos y nosotros 2. Entonces es importante el cambio que generó en los varones, porque se dieron cuenta también de que el trabajo en la casa es un trabajo, ¿verdad? Eso es interesante porque también hemos visto escritos que nos han revelado que personas que eran adictas al trabajo, ¿verdad? De un pronto a otro llegaron a su familia y no se hallaron, no lograban convivir.
Y lamentablemente, lo digo, hubieron muchos divorcios o siguen habiendo muchos divorcios actualmente. Si bien no es el resultado de esta conversación que esperamos, pero también es un efecto adyacente importante a valorar, porque ahí también no podemos perder de vista, lo planteaba Ana Marcela muy bien ahora, ¿qué es lo más importante y para qué estoy trabajando? Así es. Y este año salieron a la luz tuve la oportunidad de estar en 12 entregas de investigaciones sobre el papel del papá en la casa. Muy bien. Y de los encuestados surgieron un montón de cosas que habían aprendido a raíz de la pandemia. Entonces, imagínense ya que había muchos varones que aprendieron durante, ¿verdad?, esta convivencia en la casa, ¿verdad? Paciencia, capacidad de escucha, empatía, la templanza, la tolerancia, el respeto a la diversidad, valor del trabajo en equipo, comprensión, sencillez para la resolución de conflictos. Bueno, empezaron a aprender muchas cosas los varones. Y literalmente entonces, eso es un curso de habilidades blandas en el hogar, lo que estás teniendo, ¿verdad? Claro, porque la escuela es la familia es la primera escuela de competencias. Ahí aprendes muchas cosas que no te lo enseñan ni en la mejor escuela de negocios. Y estas cosas que te mencioné antes son lo que en la encuesta de varios papás que se tuvieron que quedar en la casa y trabajar de la casa, fueron virtudes o habilidades que ellos aprendieron, ¿verdad?, trabajando en casa. Entonces, esto que tampoco es el tema, pero sí, retomando un poco lo que dijiste ahora, las relaciones de pareja, antes nada más nos veíamos a las 8 de la mañana, nos despedíamos y todo, y nos veíamos hasta las 7 de la noche. Sí. Y nada más, todo el mundo, ¿verdad?, ya todo estaba hecho, los chicos ya tenían las tareas, y no ayudarles un poquito y tal, y ya. Pero al empezar las cosas, y como que se nos puso cuesta arriba, y entonces empezaron a agriarse los caracteres. ¿Verdad? Entonces, de verdad, empecé a agriarme la vida y a agriársela a los demás. Entonces, es realmente un aprendizaje todo esto. Pero, como te digo, toda esa actitud. Pero conviene también mencionar que conlleva una innovación personal, porque lleva una transformación del ser. Exacto. Tuvimos que pasar de un estado de conformismo, de un estado de que llegábamos a la casa, todo estaba listo, llegábamos, cerrábamos el trabajo, pero ahora tenemos que aprender a negociar con los hijos, tenemos que aprender a dialogar de una manera distinta, a tener paciencia, a tener mayor carácter, mayor actitud. Y eso, de alguna forma u otra, también incide en el desempeño organizacional. Claro, eso sobre todo. Y hay que aprender a trabajar también en equipo, con las personas que estamos trabajando en la empresa a distancia. Entonces, podríamos mencionar que es la habilidad para la sobrevivencia organizacional. Antes no se veía el balance entre la vida y el trabajo como una habilidad innata, y eso sí lo podemos mencionar, partía desde 1984 con varios autores que empezaron a hablar sobre la vida, el trabajo y etcétera. Pero vino la pandemia y cambió, nuestra dinámica de vida cambió absolutamente. Y ahora hay investigaciones por doquier en el campo organizacional, y la que más me llamó la atención fue una que mencionaba precisamente eso, cómo en la casa estamos aprendiendo cosas que dentro de la organización nos costaba desempeñarnos, que es la interacción social. Ese pacto social que a veces tenemos que tener con un individuo, con grupos de individuos para ponernos de acuerdo para la consecución de las metas, de los resultados. Y veíamos, y claramente el investigador lo decía, si usted en su propia familia no puede conseguir eso, ¿cómo lo va a conseguir dentro de la organización si no sabe interactuar con la gente, si usted no puede interactuar socialmente? Entonces, por eso veo que esto influye de una manera causal en la cultura de las organizaciones. Pero si te dijera, bueno, estamos en este punto de diagnóstico, ya hicimos un diagnóstico, ya hicimos el estado de situación del tema, ¿hacia dónde vamos con estos dos conceptos entonces? Bueno, vamos a ver. Este trabajo en remoto, obviamente, como dicen, nos enseñó muchas cosas en la casa, como bien lo estabas diciendo.
Cosas que antes nos costaba trabajar en un equipo, ahora tuvimos que llegar a la casa y gestionar nuestro propio equipo, esposa, hijos, esposo, hijos, ¿verdad? El suegro, la suegra o el papá, la mamá, quien quiera, el adulto mayor con quien convivíamos. Los vecinos inclusive. Todos. Entonces teníamos que empezar a gestionar ese trabajo en equipo, ¿verdad? Entonces aprendimos, ¿verdad?, a trabajar en equipo. Y eso es un plus para la empresa. Yo te decía, por ejemplo, de esto de gestionarse uno en lo personal, es, primero que todo, crear un buen ambiente de trabajo uno, ¿verdad? Como te decía, si estás trabajando en la casa, entonces crea tus barreras físicas y tus barreras psicológicas, y también, importantísimo, que es parte de gestionar el tiempo, levántese temprano. Porque mucha gente no le alcanzaba el tiempo y piensa que está trabajando montones en la casa porque le están las 12, 1 de la mañana trabajando, y es porque, ay, no tengo que levantarme para ir al trabajo y me levanto a las 10 de la mañana. Así es. Y entonces, imposible, ¿verdad? Entonces, claro, al final de cuentas son la 1 de la mañana y no hemos terminado de entregar el informe. Así es. ¿Verdad? Entonces, eso, por otro lado. Entonces, hay que mantener siempre una comunicación muy fluida. Primero con los que están viviendo con nosotros. Y luego también con los colegas de trabajo, porque no es, no, ya no los veo y todo eso, pero siempre es importante mantener esa comunicación, mantener la comunicación fluida con mi equipo de trabajo, con los que yo generalmente trabajaba y hacía mis proyectos en la empresa. Y también, por supuesto, no perder las relaciones sociales, que al principio dijiste lo de las relaciones sociales, algo que la pandemia nos cortó. No podemos perder nuestros amigos, no podemos perder nuestras relaciones familiares, ¿verdad?, con la familia cercana. Entonces, ya yéndonos un poco a la empresa, lo que tiene que gestionar la persona, gestionar a su equipo, y ahí nos vamos a adentrar un poquito, si usted es el líder de un equipo, ¿cómo tiene que gestionar ese trabajo? Entonces, vea qué interesante esto, pero nada, se me viene a la mente un tema que aquí vas a decir, es que eso es otra cosa, Jack, pero yo creo que es importante. Las filosofías de liderazgo para este nuevo siglo tuvieron que haber cambiado. Claro, de hecho han cambiado. Ahora nosotros, por ejemplo, en el IEE nosotros damos ahora 2 sesiones. Uno es liderazgo presencial y el otro es liderazgo en remoto, porque es totalmente diferente y las habilidades que tenés que emplear para liderar a tu equipo en remoto. Ya no es aquello de que tenés que te mantenga la pantalla encendida, tiene que estar, o sea, pida permiso para ir al baño, cosas que antes, o sea, ¿verdad? Y hay muchos líderes, ¿verdad?, que están trabajando en remoto que todavía carecen de estas capacidades para trabajar con un equipo en remoto, y es muy importante tenerlas, muy importante. Hay que gestionar a su equipo y aprender a hacerlo en remoto. Hay que dar lugar a una flexibilidad. Entender, y esto lo decía mucho, todo lo que es la responsabilidad familiar corporativa. Un buen líder conoce a la gente con la que está trabajando. Conozco si tiene un hijo, ¿verdad?, con discapacidad en su casa, conozco si es casado, si es soltero, si tiene una persona mayor adulta en su casa a cargo, todas las situaciones. Un buen líder conoce quiénes son los de su equipo y qué son las situaciones personales con las que se enfrenta. Un buen líder tiene que hacerlo. Y un líder en remoto tiene que facilitar, ¿verdad?, que su equipo esté trabajando bien. En cosas como tan sencillas como de cuando nos mandaron a la casa, si tenés un escritorio, si tenés buena señal, si la silla en la que estás trabajando está bien, las condiciones, ¿verdad? Porque al final vamos a terminar todos con la espalda quebrada y no se trata de eso. Entonces, es aprender a estar ahí, presente, aunque lo hagamos de forma habitual. Claro. Y también decir, bueno, ¿a vos qué te queda mejor? Bueno, es que yo tengo que atender en la mañana, mis hijos están en clases desde la casa y todo, pero trabajo por metas, ¿verdad? No es de que tienen que entregarme esta montaña de trabajo a las 8 de la noche y ya tiene que estar lista, no, sino vamos a ver, la meta de esta semana va a ser esta. Entonces, ir por partes. En esta explicación que bien nos haces, me pongo a pensar, gestionar la confianza entre el balance entre la vida y el trabajo por parte de un líder, es prácticamente eso, ¿verdad? Pero a veces vemos liderazgos que están más enfocados en la meta, más enfocados en el entregable, más enfocados en el indicador,
Y por eso lo manifestaba al inicio, ya hay aspectos sociales que cuando haya esa modalidad híbrida, por ejemplo, de tener que regresar a la organización y demás, los colaboradores difícilmente van a estar en condición de negociar. ¿Cuál es? De mis valores familiares, mi familia. Claro. Porque ya he hecho una priorización distinta a la que tenía antes, ya he aprendido a convivir con eso, me siento a gusto conviviendo con eso, y ahora dentro de la organización me piden, no, tiene que volver a regresar a lo que éramos antes. Entonces, ese choque cultural, ¿qué recomendaciones le darías a los gerentes, los líderes, de cómo irlo manejando? Porque prácticamente estamos a la vuelta de la esquina de llegar a la inmunidad de rebaño. Y aquí hago un paréntesis, si no se ha vacunado, vacúnese. No se vacune pensando en historias, en lo que dicen, no, vacúnese pensando primero en la salud familiar y de sus seres queridos. Vacúnese por los que usted quiere. Cerramos comercial, eso era un comercial importante, pero viene aquí la pregunta, Ana Marcela, ¿cómo pueden ir trabajando las organizaciones para gestionar de nuevo esa confianza, donde ya no van a tener que verse implícitos la negociación de mi tiempo con la familia, mi tiempo con la calidad de vida que tenía antes o que empecé a lograr porque empecé a tener una mejor condición física, mental, psicológica, cognitiva, y nos dimos cuenta que ya no quiero estar otra vez inmerso en 4 paredes donde voy a tener que estar preocupado por cumplir un indicador de desempeño o de resultado? Claro. ¿Qué les podrías ir aconsejando a estos líderes o empresarios que nos escucharán o nos verán? O que nos están viendo ahorita también. Bueno, yo te diría una cosa, el liderazgo evidentemente ha cambiado. Entonces, tenemos que, como líderes o como supervisores, como personas que tenemos otras a cargo, muy bien, tenemos que ser como el pastor con sus ovejas, ¿verdad? Tiene que saber dónde están, qué están haciendo y ser muy claros y dar confianza. Entonces, hay que dar lugar siempre a una mayor flexibilidad. Porque ahora ya la gente se dio cuenta que, bueno, esta es mi situación real en la casa, ya tuve que suprimir una ayuda doméstica en mi casa, ahora ya tengo que, mi pareja está trabajando unos días en casa, ahora yo otras. Entonces, tiene que haber una comprensión de mi equipo de trabajo, cuál es su situación. Hay que dar lugar a ayudar al colaborador a organizar sus horarios, ¿verdad? Porque a lo mejor a un trabajador le rinde más por la tarde que por la mañana, porque en la mañana está atendiendo a sus hijos que están en la casa, o el adulto mayor, o atendiendo citas, ¿verdad?, con el adulto mayor médicas. Entonces ahí podemos ir desengranando algunas cosas puntuales. Tiene que ser flexible. La flexibilización es importante. Sí. Y además no puede ser controlador, tiene que ser facilitador. Ok, entonces estamos hablando de poder dar empoderamiento, confianza, para que pueda estos colaboradores desempeñarse de la mejor forma y poder adecuarse a su propio horario. Entonces, para no ser controlador, primero usted tiene que generar confianza, cercanía con sus, ¿verdad?, con su equipo de trabajo. Entonces, concretar también con ellos qué es lo que espera de ellos, ¿verdad? No decir, bueno, yo supongo que usted sabía que, no, ser concreto, o sea, se espera esto. Entonces, el manejo de las expectativas. Claro, una buena comunicación, manejo de las cercanía, ¿verdad? Luego, hay que también tratar de facilitarle a las personas que trabajan con nosotros, que ellos escojan, ¿verdad? O sea, y ser claros con los objetivos. Estos son los objetivos de la empresa o del departamento para este fin de mes. Vamos a hacer como equipo que esto se logre y si podemos más, perfecto, pero ser claros. Establecer objetivos, ¿verdad? Y también trazarles un camino, ¿cómo los vamos a conseguir? Esto crea una cercanía con el líder porque también un buen líder conoce, ¿verdad?, a la persona que es más fácil de palabra, la que sirve más para desempeñar cierta labor, la otra es mejor para esta otra. Entonces, saber poner a cada uno en el lugar donde va a desempeñar bien su trabajo. ¿Dónde queda? Y dicen que lo mejor siempre se queda para el final. Algo que hemos venido desarrollando en estos 2 años ya de programa, la autenticidad.
Y lo digo porque la autenticidad a veces, hoy en día vivimos en una sociedad del espectáculo, y lo digo claramente. ¿Por qué una sociedad del espectáculo? Porque nos acomodamos dependiendo del entorno social para tener una aceptación. Si planteamos una cuestión que va en contra, entonces se discute la persona, no se discuten las ideas. Dentro de las organizaciones eso, en algunas que tienen poca madurez cultural, es muy frecuente. Y viene aquí la gran pregunta, la autenticidad de saber quiénes somos, a dónde vamos, qué queremos, y sobre todo que eso sea aceptado por la propia organización. Entonces aquí viene, si mis valores no son congruentes con la organización, ¿qué tengo que hacer, Ana Marcela? ¿Adaptarme o que la organización se adapte a mí? Yo, tengo un caso, es que con esto uno conoce tanta gente en la escuela, en el IE, uno conoce tanta gente que tiene situaciones tan diversas en los trabajos, pero uno tiene que primero plantearse la pregunta al principio, ¿para qué estoy trabajando? Y si la organización no es compatible con mis valores, ¿qué estoy haciendo ahí? Muy bien. ¿Verdad? Porque ahí es donde yo tengo que poner mis prioridades. Si no estás, lo mismo que te decía al principio, y creo que tocamos el tema, o sea, usted no puede estar antes, cuando no puede estar sentado bien en su oficina trabajando si sabe que tiene un hijo enfermo en casa. Claro. ¿Verdad? Lo mismo es al revés, ¿verdad? Yo no puedo venir del trabajo, o sea, me peleé con el jefe, me llamaron la atención, me van a bajar las horas de este mes porque no, ¿verdad? O me jalaron el aire porque no tuve un buen desempeño, entonces llego y me descargo con mi esposa y con mis hijos. Entonces, si no está haciendo, y esto lo digo no solo para las personas que tienen familia, igual estoy hablando para los hijos que están trabajando también, desde ¿verdad? Que están trabajando y llegan a la casa, ¿verdad? O sea, a veces se pelean con el jefe, con un compañero de trabajo y llegan y descargan en las demás personas la amargura que vivieron en su trabajo, es lo mismo. ¿Verdad? Como el papá que llega y descarga también con sus hijos o con su esposa la discusión que tuvo con su jefe ese día. Claro. No puede ser. Entonces, esa es una señal clara de que ese no es un trabajo para usted. O sea, o aquí está pasando algo, o no es el trabajo suyo, o tenemos que buscar otra salida, ¿verdad? O usted a lo mejor, vamos a ver, y para eso vuelvo otra vez, el autoconocimiento. Sí, es que tienen razón, porque realmente no fui ordenado, no gestioné bien mi tiempo, no estoy cumpliendo los objetivos. O sea, ¿quién más lo va a decir que usted mismo? Seamos sinceros. O sea, si usted no está cumpliendo bien con su trabajo, ok, seamos sinceros y aceptemos que hemos fallado. Pero si estamos haciendo bien el trabajo y no nos reconocen en el trabajo, entonces es señal clara de que ese no es mi lugar, hay que buscar otro lugar. Hay que priorizar. Porque al final y al cabo, las empresas se están dando cuenta de que la familia es el principal stakeholder de la empresa. Sí, entonces, las empresas también tienen que cuidar la familia. Y si yo recibo todos los días un trabajador, ¿verdad?, que está bien, que me rinde, que está feliz, motivado, comprometido, que realmente tiene un para qué estoy trabajando aquí, ¿verdad?, yo tengo que devolver un trabajador feliz a la casa. Ampliemos un poco más eso que acabas de mencionar, por favor. La familia, el principal, yo diría no el principal stakeholder, yo diría el principal aliado estratégico de la organización para poder lograr sobrepasar niveles de productividad más allá de los que ésta se imagina. ¿Cómo lo podríamos ampliar un poquito más para dejar sentado este tema que realmente es importante? Es importante que la empresa se dé cuenta que la familia es importante. Y ante esto, digamos, esto lo podemos ver muy bien en todo esto, lo que es le llamamos la responsabilidad familiar corporativa, que es una de las, digámoslo así, vamos a ver, es una pequeña parte del pastel de lo que es la responsabilidad social. Cuando hablamos de una empresa que tiene responsabilidad social, sí, es una empresa que no contamina, que tiene una producción sostenible, que es amigable con el planeta, que tiene cero, ¿verdad?, emisiones, ¿verdad?, carbono neutral, todo lo que vos querás decir.
pero que va y, digamos, en su comunidad va y limpia las calles, hace aceras, ayuda a las escuelas, ayuda al asilo de ancianos de su comunidad. Eso es una empresa que tiene responsabilidad social. Pero ¿cuál es la responsabilidad principal de esa empresa? Su razón de ser, sus colaboradores. Sin los colaboradores la empresa no existe. Y ahí es donde toca la responsabilidad familiar corporativa. O sea, sí, me he preocupado de barrer la acera del frente, pero de puertas hacia adentro, ¿qué hago yo por mis empleados? Entonces, ¿qué hacen las empresas para que sus empleados estén comprometidos, motivados, leales, que se sientan realmente, como decimos, la camiseta puesta, ¿verdad? Porque mi empresa se preocupa por mí, por mi familia, por mi situación. Y en esto hay publicadas guías de buenas prácticas, muy buenas, y aquí en Costa Rica existen guías muy buenas, prácticas muy buenas de empresas hacia sus colaboradores. Y esto es una parte, se llama como, vamos a ver, se llama responsabilidad social, pero realmente es algo más interno, algo más hacia lo propio de cada empresa, con sus colaboradores, ¿verdad? Entonces no tenemos que preocuparnos tanto por lo que la gente vea, que pintamos las escuelas, barremos las calles, somos una empresa que sí, cuidamos el planeta, pero también hay que cuidar la ecología humana. Aspecto que hoy en día, en la era de las tecnologías emergentes, y no quiero sonar contradictorio con lo que hemos hablado en otros programas, pero vemos a los colaboradores ya no como personas, sino como números dentro de las organizaciones. Y eso es algo que hoy trasciende y reviste una especial importancia del por qué hablar del balance entre la vida y el trabajo. Ana Marcela, antes que mi jefe en controles, Eduardo Chavarría, conocido como Chava, me diga, nos vamos, creo que nos queda como un minuto, ¿verdad? Más o menos. Por favor, palabras finales a la profesora Ana Marcela Villalobos del IE Leadership School aquí en Costa Rica. Para cerrar este tema, Marcela, unas líneas de inspiración, de motivación para que las organizaciones cada vez más sean conscientes de la importancia de estos temas, por favor. Bueno, primero que nada, vuelvo a retomar la actitud, importante. Si tu actitud es positiva y estás abierto, ¿verdad?, a que tu trabajo es importante, ¿por qué razones para qué es importante? Ya estamos en buen camino. 2, si ya eso lo has resuelto en tu vida, entonces vas a ser un buen líder, vas a gestionar bien a tu equipo. Entonces vas a ser una persona comprensiva, vas a ser una persona empática, vas a poder trabajar mejor en equipo, en tu empresa. Las empresas que tienen esta cultura, ¿verdad?, de cuidar el ambiente, o sea, todo lo que atañe a sus colaboradores, son empresas que están comprometidas con sus colaboradores, tienen a cambio la lealtad, la motivación, y eso está comprobado con estudios de sus colaboradores, con el compromiso, con ese me pongo la camiseta, trabajo, lo que sea, saco adelante mi trabajo porque la empresa se preocupa por mí. La empresa tiene que darse cuenta que es importante la vida personal de los colaboradores, no podemos contarlos como números, son personas, y la empresa que cuida a sus colaboradores es una empresa más productiva en el mediano y en el largo plazo, es una empresa que permanece. Fantástico. Ana Marcela, gracias por haber aceptado nuestra invitación el día de hoy y haber compartido con nosotros este mar de conocimiento que estoy seguro que va a ser de mucha valía para nuestros radioescuchas y los que nos ven y nos verán y estarán con nosotros. Yo cerraré el programa con unas líneas del Papa Francisco. El trabajo es sagrado, el trabajo da dignidad, y sigamos rezando a quien a usted crea que hay un bien superior, sin demérito de lo que usted crea, pero para que no le falte el trabajo a ninguna familia. Gracias por estar con nosotros un sábado más y hasta la próxima. Concluye Desde la Azotea. Te esperamos el próximo sábado con más historias, nuevos invitados, más optimismo, deseos de superación, ganas de reinventarnos, a ser perseverantes y nunca dejar de soñar.
Desde la azotea, solo por CRC 89.1 Radio. La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la persona que aplica la ética sobre la base de la moral. También tiene que ver con asumir las consecuencias de nuestras decisiones, la magnitud de dichas acciones y de cómo afrontarlas de la manera más positiva e integral para ayudar en el futuro. Tiene que ver con cumplir con las obligaciones personales, familiares, laborales y ciudadanas, con rendir cuentas, con obedecer a la propia conciencia y a las autoridades. Una persona responsable es aquella que responde al llamado de su conciencia o de sus semejantes. Solo si lo público y lo privado caminamos en positivo y con valores, Costa Rica saldrá adelante. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara. Somos Plus TV, la mejor televisión para que tu familia se quede en casa. Somos más cobertura inalámbrica con la mejor señal que no se afecta con la lluvia. Somos más canales digitales con mayor variedad de programación. Somos más deportes con canales como Food TV y TV+. Llámanos y aprovecha nuestras ofertas especiales. En Plus TV somos Plus porque somos más. Contactanos al 47002222. Desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega Agua Cerros de la Riva, agua fresca de manantial que te permitirá vivir en equilibrio, proteger tu salud y la de tu familia, libre de sustancias químicas, envasada sin alterar su naturaleza a 2000 metros de altura. Agua Cerros de la Riva, naturalmente neutral. Búscanos como cerrosdelarriba@gmail.com. Llámanos al 8374-3229. Cerros de la Riva, Live Spring Water. CRC 89.1 Radio. CRC 89.1 Radio. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Inicia Desde la Azotea, un programa con el objetivo de presentarles historias que inspiran. Juan Carlos Solano y Adriana Zúñiga, junto a sus invitados, le llenarán de optimismo, deseos de superación y consejos para reinventarnos. Historias reales que te ayudarán a creer en vos mismo, a fijar metas claras, ser perseverante y nunca dejar de soñar. Desde la Azotea, solo aquí, por CRC 89.1 Radio. Muy buenas amigos y amigas de Desde la Azotea. Estamos en un programa más aquí por CRC 89.1 Radio. Un sábado más, hoy sábado 2 de octubre, primer sábado de este mes, mes 10. Adriana Zúñiga, la estimada presentadora, también copresentadora del programa, mi amiga Adriana. Bienvenida. Hola. A un programa más.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un placer de estar acá. Bueno, ahorita de modo virtual, ¿verdad? Estamos en Zoom. Y bueno, aquí desde mi casa hace un sol espectacular. Estamos con tarde soleada y un calorcito de verano. Así ya casi es. diciembre. Pues ojalá, porque nos engañaron con el verano, ¿verdad? Sí, Solo sí. lluvias. Bueno, ahorita nos habla doña Celina García, nuestra invitada del día, bueno, nuestra invitada de hoy, y yo estoy pero más que complacida, es un honor tenerla por acá, doña Celina, poder preguntarle así directamente, hablar con usted, encantada de tenerla por acá, de verdad, muchas gracias a la gente que nos escucha. Doña Celina es, es una señora que acaba de sacar una maestría en la UNED, y es una inspiración, ¿verdad? Porque a veces nosotros nos ponemos cada pretexto, cada cosa, cada pensamiento, y además de temas, por ejemplo, de violencia, súper invitada que vamos a tener, y muchas gracias por estar por acá, doña Celina. Al contrario, gracias a ustedes. Justamente, Adriana, realmente nos embarga una gran emoción porque es preciso, como golpear la mesa, decimos en el buen término, ¿verdad? Decir, hay que hablar de esto. Esto no es un tema menor. Necesitamos realmente hablar de esto. ¿Y quién mejor? Doña Celina García Vega, 30 años trabajando con este tema, que corona de manera magistral con esta maestría en la UNED. Pero bueno, doña Celina, ¿por qué no le cuenta a las personas, al oyente, ese que está del otro lado, quién es doña Celina García? En secreto. En intimidad. En la intimidad. Doña Celina, pero yo quiero que sea como que usted, así la amiga que vamos a tomar tecito, ¿verdad? Y usted entonces me cuenta su vida desde lo íntimo de verdad. Yo quiero que me cuente cómo es doña Celina cuando se levanta, cuáles son sus costumbres, cuáles son sus disciplinas. Yo quiero conocer a doña Celina desde a qué hora se baña, a qué hora se levanta y todas esas intimidades suyas. Por favor, presénteme. Todas o casi todas. Bueno, está bien. Con algunas pequeñas excepciones. Bueno, no, vivo una vida tranquila y muy contenta todos los días de tener salud. Dice un amigo que levantarse en estas épocas es con salud es el 99%. Dice, y el 1% lo pongo yo. Ese 1%, porque es una época difícil, es una época que ha afectado a muchísimas personas y es una época que ha traído mucho sufrimiento, especialmente a las familias con menos recursos en el país y en el mundo, ¿verdad? No solo aquí. Entonces, yo trabajo mucho, me gusta mucho trabajar, me satisface mucho hacer